estaremos abordando en esta ocasión temas pues legislativos en esta ocasión. Quiero comentarles que, bueno, vamos a dar la bienvenida en primer lugar a la diputada del FMLN y también presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, Yancy Urbina. Y pues, ¿qué tal? ¿Cómo está, diputada? Un gusto tenerla por acá. Muchas gracias, Mónica. Encantada de estar con usted, con todos los amigos, amigas que sintonizan este programa de Agenda Ciudadana. Muy contenta de tener la oportunidad de intercambiar el quehacer de nuestra labor legislativa. Hay resultados muy positivos que se van obteniendo y es bueno también comunicarlo así a la población, así que muchas gracias por la invitación. Gracias, diputada, a usted, y justamente vamos a estar hablando acerca del trabajo realizado en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto y también las buenas noticias que han habido a través de las reformas a la Ley del Consumidor, que justamente usted estuvo potenciando durante su presidencia en la Defensoría del Consumidor, así que vamos a estar hablando de esto y por qué no también hablar acerca de la discusión que se está generando de la Ley de Agua o la Ley General de Agua, que también es muy pertinente retomarla ahora. Así que antes de iniciar, diputada, vamos a ver una pequeña nota que nos introduce justamente a estos temas. Veamos. Desde la nueva legislatura, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, presidida por la diputada Yancy Urbina, se ha logrado llegar a consensos que benefician a diferentes sectores. Por ejemplo, la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa de más de 67 millones de dólares provenientes de la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia y de la Ley de Contribución Especial a los grandes contribuyentes para dotar de recursos a las instituciones encargadas del combate a la delincuencia. De estos, 13 millones de dólares están sin asignar, pues está en discusión la transferencia de 8.3 millones para el Instituto Nacional de la Juventud, para ejecución de programas de becas, capacitaciones y formación, para atender a más de 10.000 jóvenes. Además, se llegó a consenso para la autorización al gobierno de negociar un préstamo de 86 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica para el programa de renovación cafetalera de alta productividad sostenible, para que más de 22.000 caficultores puedan acceder a líneas de financiamiento para renovar sus fincas de café. También la ratificación del préstamo por 350 millones de dólares para apoyo presupuestario, con interés bajo del 3.5% anual, que sustituye la colocación de bonos aprobado en enero de 2018. Y recientemente se aprobó con 57 votos importantes reformas a la Ley de Protección del Consumidor encaminadas a proteger el honor de los usuarios, por lo que en la enmienda en el artículo 18 prohíbe a los proveedores hacer gestiones de cobro de carácter difamatorio en perjuicio del deudor, codeudor, fiador o de sus familiares, utilizando medidas de coacción. En este sentido, impide la publicación por cualquier medio de comunicación de datos personales o de fotografías de la persona que por alguna situación ha caído en problemas de insolvencia. Otra modificación realizada fue el artículo 31, con la finalidad de hacerla congruente con la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, para erradicar todo tipo de publicidad con contenido sexista en la comercialización de bienes y servicios por parte de los proveedores. Para Agenda Ciudadana, Jesús Marroquín. Gracias por esa información, Jesús. Y bien, diputada, importante trabajo el que se ha realizado en la Comisión de Hacienda. En el caso de las reformas, pues a la Ley del Consumidor tiene que ver con la Comisión de Economía, por supuesto, pero vamos a estar hablando posteriormente de ellas. Sin embargo, pues ha habido mucho trabajo en esta Comisión de Hacienda. Se ha logrado llegar a consensos importantes. Lo de los 67 millones que provienen de la Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana también ha sido muy bueno. Y también sigue en discusión el tema del INJUVE. ¿Cómo ve usted esto y cómo ha sido este trabajo dentro de la comisión? Bueno, la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto es una comisión muy dinámica en la Asamblea Legislativa. Permanentemente tiene temas que son trascendentales para el país, porque todo el tema hacendario es importante, es relevante. Debo informarle que desde los primeros días tomamos la decisión de examinar cuáles son aquellas prioridades, aquellos temas que estaban pendientes de aprobación en la Asamblea Legislativa. Es así como vamos identificando una agenda que es prioritaria, estratégica, en las cuales algunos resultados ya hemos ido obteniendo, como es el caso, por ejemplo, de la aprobación de los 170 millones que van destinados al Programa Integrado de Salud. Esta es una inversión que había estado entretenida por más de 2 años. Estaba esperando la ciudadanía, la población,
una aprobación de este importante préstamo que va dirigido a la construcción del nuevo Hospital Rosales. Recordemos que allá van a ser 3 torres las que van a construirse, el nuevo hospital para Nejapa, de la zona norte, y las inversiones que requieren hospitales departamentales y también unidades de salud. Sí. Este fue uno de los primeros resultados que obtuvimos. Dicho sea de paso, forma parte de la plataforma legislativa que como grupo parlamentario del FMLN propusimos a la población. Ese es uno de los primeros resultados obtenidos ya. Hemos trabajado también en el tema de dar viabilidad a ciertas iniciativas que van llegando, como es el caso del préstamo para el café, que es una inversión muy importante porque va dirigido a la renovación del parque cafetero en nuestro país. Estamos hablando de un poco más de 20,000 manzanas que tendrían digamos, ese beneficio de contar con un financiamiento para la renovación. Y debo comentar también que en ese componente hay un fondo de alrededor de 6 millones que es donación que va dirigido a la creación de la capacidad investigativa en el tema de café. De hecho, va dirigido a la creación y puesta en funcionamiento del Instituto del Café, de investigaciones en el café. También hemos tenido otros temas importantes, como recientemente la aprobación de los 350 millones de dólares, que es un préstamo que no es una nueva deuda, es sustitución de deuda. Estos 350 millones corresponden a el plan de conversión de deuda de corto plazo en deuda de largo plazo en mejores términos y condiciones para el país. Debo decir que estos 350 millones forman parte del presupuesto 2018. Esto, cuando digo de sustitución de deuda, es porque ese financiamiento fue aprobado en enero del 2018 y que tenía el principio de que iba a ser, fue autorizado para que el Ministerio de Hacienda, el Gobierno de la República, pudiera emitir títulos valores y que le dejaba también abierta la posibilidad de que si obtenía un préstamo de apoyo presupuestario, en mejores condiciones pudiera hacerse esa sustitución. Era una ratificación en este caso. En este caso tuvimos pronto la aprobación durante esta legislatura, se aprobó en esta legislatura a finales de mayo y estábamos muy temprano de ahora de julio haciendo esa ratificación en el término de alrededor de un poco más de un mes. Pero debo comentar esto, Mónica, porque es muy importante para la ciudadanía. Fíjese, ¿qué tiene de valor esta sustitución de, en vez de emitir títulos valores, haber hecho este crédito de apoyo presupuestario? En primer lugar, fíjese que la tasa de interés a la cual podríamos estar colocando los títulos valores ronda entre el 7.5 hasta 8% de tasa de interés. Generalmente estos periodos son un poco más cortos, de alrededor de 10 años. Pero resulta que el fondo, el crédito, con esta modalidad de apoyo presupuestario a través del BID, tiene una tasa del 3.25%. ¿Cuánto es lo que el país se ahorra en esa diferencia de tasa de interés? Es alrededor de 15 millones por año. Este crédito va a 20 años, eso significa que estaremos ahorrando alrededor de 300 millones en los 20 años, cada año alrededor de 15 millones. Entonces este es un elemento importante porque viene a cuenta de cómo hacemos un manejo más eficiente del tema de la deuda. A eso nos vamos a referir un poco más adelante porque hay un plan que ha propuesto el ministro de Hacienda y me gustaría que lo comentáramos. Pero también tenemos estas otras grandes inversiones de país, como es el fondo que se denomina, que proviene de la contribución especial, que es la contribución especial para la seguridad. De hecho, esta asignación fue colocada en la Asamblea Legislativa en estas primeras semanas y se han asignado alrededor de
67.9 millones de 80 millones que habían sido, digamos, recaudados y sometidos a aprobación en la Asamblea. Estos 67.9 millones van dirigidos a 41 millones al Ministerio de Justicia y Seguridad. Acá un componente importantísimo de alrededor de 32 millones van a Policía Nacional Civil. En el caso de la Fuerza Armada, que tiene también labores de seguridad, tiene una asignación de 22 millones de dólares. Y luego hay asignaciones de 4 millones a Fiscalía, Procuraduría General con alrededor de 500,000 dólares y 150,000 dólares para la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí. Todo este componente es dirigido, como nos imaginamos, al pago de las bonificaciones. Una buena parte de estos recursos van dirigidos a las bonificaciones que se pagan a más de 23,000 agentes de policía que están en labores operativas de seguridad, alrededor de un poco más de 15,000 efectivos del Ejército y más de 2,500 de agentes que están en labores de centros penales. Sí. Todo este contingente tiene hoy asegurado con esta contribución especial, Mónica, la bonificación trimestral para el trimestre número 2, que fue el que concluyó, ya ha sido pagado, sí. Pero también ya está aprobado con este fondo el trimestre 3 y el trimestre 4 del año. ¿Eso qué significa? Que todo este contingente de efectivos del Ejército, agentes de policía, que son sujetos de esta bonificación, tienen garantizado dicha bonificación para todo el año. Claro. Entonces, esto es importante porque le da seguridad a ese cuerpo policial que está enfrentando el crimen, que enfrenta la delincuencia y que es un estímulo a esa labor que realizan en la seguridad de la población. Pues claro, esto está muy vinculado al tema del plan El Salvador Seguro, claro, que es una apuesta estratégica de nuestro gobierno de la República, del presidente Salvador Sánchez Serén, que como todos sabemos ha tenido este tema en prioridad a lo largo de su gestión. Hay un componente importante de esta asignación que es alrededor de 13 millones que viene solicitada por el gobierno para que se asigne a labores de prevención. En este componente, el gobierno ha propuesto 8.4 millones para el programa Jóvenes con Todo. Este programa es un programa muy exitoso. Es por primera vez un gobierno de la República invirtiendo constantemente en el tema de juventudes y apostándole al tema del desarrollo de las capacidades, tanto de habilidades para la vida, que claro, pueden ser emprendimientos, que pueden ser el desarrollo de capacidades técnicas, así como también de habilitar capacidades para el empleo. La formación universitaria y tecnológica pues tiene un componente ahí. Este programa es importante que le demos continuidad. Va dirigido mayoritariamente a los municipios priorizados por el plan. Esta es una inversión en juventudes para que tengan una opción y que ese límite entre la posibilidad de ir para una acción positiva, para una acción de desarrollo, para hacer una habilitación para el trabajo, habilitación para el estudio, sea lo que seduce a los jóvenes y que no vayan a ser seducidos por acciones que van en detrimento de la vida, en detrimento de su desarrollo, para que no caigan en esos malos pasos que le llevan a el consumo de droga, al consumo de otro tipo de prácticas que en realidad ya ponen en riesgo no solo la seguridad de ellos, sino también la de sus familias. Esta inversión es importante, cuesta que se entienda que la labor de prevención es
lo que nosotros estamos invirtiendo hoy en jóvenes para que ese problema de seguridad no lo tengamos el día de mañana. Esto nos ha costado un poco en la discusión porque aún no se ha logrado aprobar, Mónica, estamos en esa labor en la Asamblea, esperamos que los otros grupos parlamentarios den sus votos para que esta inversión en juventudes la podamos realizar y de manera pronta, porque ya estamos en el mes de julio, o sea, estamos prácticamente arrancando ya el segundo semestre del año y sí quisiéramos que estos recursos vayan a donde deben ir, ¿no? De hecho, los jóvenes que son participantes de este programa de Jóvenes con Todo han llegado a la Asamblea Legislativa para solicitar, y en específico al Partido Arena, que es quien está poniendo mayor resistencia a querer aprobar esto, y esto lo podemos ver no solo en la actualidad, sino que siempre ha obstaculizado las votaciones en temas, por ejemplo, de lo social, ¿no? Y creo que esto es prioritario porque es preventivo, es un apoyo hacia la juventud. ¿Qué es lo que ellos alegan o cuál es el punto que ellos no quieren aprobar si estamos viendo que tiene un beneficio y es un éxito para los jóvenes? Y fíjese que bien curioso porque llegó la directora del INJUVE, sí, la licenciada Jamie Muñoz, estuvo explicando a detalle en la comisión cómo funciona el programa, cuáles son los beneficios que presenta, cuáles son los requisitos para que los jóvenes puedan acceder a estos programas, de qué manera, cuáles son las inversiones que se han hecho, cuáles son los recursos con los que ha contado este programa. Nosotros mantenemos la discusión en la comisión y lo que hemos escuchado prácticamente es que no le ven la relevancia al tema de prevención y hay algunos que argumentan que el fondo, como es una contribución especial para la seguridad, única y exclusivamente debe ir dirigido a labores de combate al crimen, combate a la delincuencia, estrictamente labores de seguridad. Fíjese de que esto es es lamentable porque la misma ley de creación de la contribución especial señala de que puede ir dirigido a labores de prevención, porque recordemos que esta contribución va en el marco del Plan El Salvador Seguro. El plan tiene 3 grandes componentes, el que es el de combate al crimen, la rehabilitación, porque también debemos de tener en cuenta que muchas personas privadas de libertad que ya están cumpliendo sus penas, hay que tener también una labor para que puedan convertirse, desarrollar labores de habilitación también para el trabajo, que es parte de todo ese rescate de las personas para que dejen el camino del mal y están en labores productivas. Sí. De hecho, hay muchos muy buenos resultados sobre el programa Yo Cambio, que corresponde justamente a este tipo de programas de rehabilitación. Usted puede ver el programa Yo Cambio invirtiendo en la reparación de escuelas. De hecho, recientemente estaban anunciando que están haciendo una serie de intervenciones en el Hospital Rosales. Están habilitando escuelas, en las playas están haciendo trabajo de utilidad para el país. Entonces, este programa de rehabilitación es muy positivo, es muy bueno. De hecho, hasta hay comentaristas de marcado acento conservador que han emitido hasta artículos elogiando esta conversión en el tema de lo que es centros penales. Y por el otro lado, es el tercer gran componente, que es la prevención. Y en ello, pues nosotros sí, primero lamentamos que no lo hayamos logrado la aprobación de todo el componente de los 80 millones. Estamos en esa tarea hoy de dialogar, intercambiar, persuadir también a los grupos parlamentarios para que apoyemos esta inversión en juventudes y que podamos darle al país una oportunidad a todos los jóvenes que se ven beneficiados. De hecho, hay alrededor de 15,000 jóvenes que han sido beneficiados de este programa y nosotros sí estamos apostando a que pueda aprobarse pronto en la Asamblea. Bueno, hemos observado y de acuerdo al recuento que usted nos dio, diputada, ha sido mucho el trabajo. En menos de 3 meses prácticamente se han logrado grandes consensos dentro de esta comisión muy importantes para la nación, como usted lo explicaba. Hay cosas pendientes, en este caso como los 8 millones o más de 8 millones que se destinarían para el INJUVE, ¿no? Que es algo importante también, pero ¿qué es lo que se viene en los próximos días a discutir, Presidenta? Sí, bueno, tenemos en agenda en la comisión
un apoyo para la administración tributaria, que es muy importante porque es aquella inversión que nos va a permitir generar la capacidad dentro de la administración tributaria para hacer de manera electrónica la factura, la facturación electrónica. Este es para los grandes contribuyentes una oportunidad porque permite que en el momento en el que se emite la factura, esta información es trasladada a la administración tributaria, al Ministerio de Hacienda. Esto permite entonces que tengamos un mayor control sobre toda la tributación y no solo lo eficientiza en tiempo, sino que también va a contribuir a que haya una efectiva tributación, que los tributos que tienen que llegar al Estado, estos sean asignados de tal manera que no pueda haber en ello ninguna duda ni ninguna posibilidad de que se quede en el camino. Entonces, esta es una importante inversión que como país debemos hacer. Ya estamos en esa parte de análisis de este expediente, ya pasó la primera votación, esperamos que podamos hacerlo en los días subsiguientes. Es una inversión de 30 millones, pero de inmediato, ¿por qué me refiero a eso que es una inversión? Porque de inmediato con la implementación de la facturación electrónica, la recaudación mejoraría sustantivamente. Claro. Hay escenarios que ha planteado el señor ministro de Hacienda y esta es una apuesta que el país puede realizar. Este es un tema muy importante. Pero también tenemos pendiente todavía la votación en segunda ocasión del préstamo del café, esta del parque cafetero, esta está en puerta. Pero también tenemos en el tiempo, Mónica, una decisión muy importante de país. Hay que convertir esta deuda de corto plazo en deuda de largo plazo. Esto es una propuesta que hemos conocido del señor ministro de Hacienda. Él propone que la deuda del ETE, que asciende alrededor de 800 millones, más otra deuda de 2.457 millones, cuyos vencimientos van a ser muy temprano, en el 2019, muy temprano a la entrada del nuevo gobierno. Estos vencimientos empiezan en julio, agosto del 2019. El nuevo gobierno entraría el 1 de junio, sí, del 2019. Esto significa que los tiempos van a ser muy cortos. Entonces, previendo también esa situación para el país, lo que propone el señor ministro es un plan para convertir esta deuda de corto plazo que tenemos ya en LETES, más esta deuda cuyos vencimientos comienzan en julio-agosto 2019 y se extienden a lo largo hasta el 2024, que corresponden a 2.457 millones de dólares, que lo negociemos, lo traslademos en mejores condiciones. Él ha hecho esta propuesta a la Comisión de Hacienda. Esto está en nuestra agenda, está en el conocimiento de los diferentes grupos parlamentarios. Esto nos permitiría, yo he escuchado opiniones favorables de parte de los diferentes grupos parlamentarios. Esperemos que esta opinión que se ha expresado en el momento en que fue presentado, pues también tenga la correlación con los votos. Esperamos que eso pueda hacerse. Esto tendría una enorme ventaja porque le daría mayor seguridad al país de la disponibilidad de estos recursos, nos permite negociar la deuda no solo en tasa de interés, sino también en el tiempo y permitiría que el servicio de la deuda, que son las tasas de interés, que los intereses que pagamos anualmente, que en los próximos años se prevé que va creciendo, pueda con este mecanismo de conversión de deuda de corto en largo plazo y con este plan de financiamiento que ha presentado el ministro, pueda extenderse en el tiempo. Esto le quitaría presión al déficit fiscal, esto contribuiría a que tengamos mayor estabilidad en el déficit fiscal. Y hay algunos otros, esperamos pues que este tema pueda ser abordado. Sí, esto, Mónica, tiene que ser abordado, según nos informaba el señor ministro, alrededor, lo más temprano posible, porque los tiempos acá cuentan mucho para que pueda
dar esa negociación en el ámbito internacional. Así que nosotros esperaríamos que entre julio y agosto esta decisión pudiera estar tomada para el bien del país. Hay algunos otros temas que están también en agenda y que no quisiera dejar de comentar porque sí afectan la hacienda pública y son una serie de sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional que declara inconstitucionalidad por vicio de forma. El vicio de forma es no haber tenido el suficiente tiempo para la discusión, según es planteado en la sentencia, que yo les invito a que la lean, que declara la inconstitucionalidad a reformas que se hicieron al Código Tributario y una pequeña reforma que se hizo a la Ley de Imprenta. Me refiero a los decretos 762, 763 y 764. Estas últimas sentencias conocidas hace unas semanas tienen un enorme impacto en el tema hacendario. ¿Por qué tiene un enorme impacto? Porque va a ser más de 280 millones que vamos a dejar de percibir por haber declarado esos decretos con inconstitucionalidad. Fíjese usted, ¿qué consiste en el 762? Es la reforma a la ley de imprenta. Este es el que permitió que los periódicos tuvieran que pagar el 1% de sus utilidades netas. Sí. Este es un impuesto porque ellos hasta el 2014, julio, si no recuerdo mal, junio de 2014, cuando fue aprobado esta reforma a la ley de imprenta, los periódicos, a pesar de la enorme publicidad que venden diariamente, y usted lo puede examinar y lo nota, no pagaban ningún impuesto, estaban exentos. ¿Qué pasó con esa reforma? Colocó que no quedaran exentos del todo, sino que pagaran el 1% de sus utilidades netas. Esto significó, amigos, amigas, no es la gran cantidad, pero veamos lo que significa, alrededor de $600,000 al año. Fíjese, pero el 763 es una serie de modificaciones que se habían hecho al Código Tributario. ¿Y qué significa en esto? Por ejemplo, los precios de transferencia, estamos hablando de la caducidad, las facultades que tiene la administración pública para publicar aquellos casos que ha remitido a la Fiscalía, que están en proceso de cobro, ¿verdad? Es decir, una serie de reformas que van orientadas al combate a la evasión. A la evasión. Fíjese que solo con dejar sin efecto el tema de los precios de transferencia, estamos hablando de alrededor de más de 21 millones que pueden perderse. Es decir, hay una estimación alrededor de 400 casos que está fiscalizando en este momento el Ministerio de Hacienda, que tiene esos riesgos por los periodos de caducidad. Entonces, este tema nos parece interesante, es una situación compleja. ¿Por qué lo traigo a cuenta? Porque ciertamente la Hacienda Pública va a tener en falta para el 2019 esos más de 200 millones y que debemos desde la Asamblea Legislativa analizar toda esta situación para que podamos hacer de nuevo esas reformas que permitan seguir combatiendo la evasión, porque la evasión fiscal en este país es uno de los temas serios. Ya hemos visto cuánta la estimación que hizo hace unos meses todavía el ministro Cáceres sobre la evasión en torno al IVA. Entonces, este es un tema importantísimo. Fíjese que en eso, dicho sea de paso, las facultades de la Administración Tributaria para fiscalizar los POSIT, donde usted pasa donde le pasan la tarjeta a usted como consumidor o consumidora, pues también se ve lastimada y entonces, ¿qué resulta? Que los consumidores ahí hacemos el pago de nuestros impuestos y cuando compramos algún producto, ahí va incluido. Y hay muchos temas alrededor de esto que creo yo con estas sentencias de inconstitucionalidad en realidad vamos a tener bastante trabajo en la Comisión de Hacienda para ver cómo podemos también avanzar
en nuevas reformas, Sí. Porque estas fueron declaradas de forma, ¿verdad? Por forma, por procedimiento. Entonces esperaríamos, la sala no conoció el fondo. Entonces lo que estamos buscando es que próximamente en un diálogo con el Ministerio de Hacienda podamos ver, bueno, qué podemos hacer para que esas medidas que van dirigidas al combate a la evasión, pues no queden perdidas también, ¿verdad? Bueno, hay mucho trabajo en la Comisión de Sí. Hacienda, definitivamente, diputada. Sin embargo, pues bueno, se ha empezado con muy buenas expectativas, al menos con las aprobaciones que hemos visto, con los consensos que se han tenido. Pero también quiero consultarle respecto al trabajo de otra de la comisión que es importante, el tema de economía, y lo que decíamos antes de irnos a la pausa, justamente, de que el compromiso que usted tuvo como presidenta de la Defensoría del Consumidor, y tuvimos estas importantes reformas, 57 votos que se tuvieron a la Ley de Protección al Consumidor y fueron encaminadas en 3 puntos que quisiera que conversáramos y la importancia que tienen también para el país. Sí, gracias Mónica por darme la oportunidad. Fíjese de que, como le he comentado, bueno, he tenido la designación en el caso de mi labor en la Asamblea Legislativa de que me asignaron la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, pero también me dedico a la Comisión de Economía, que es donde hemos estado trabajando mucho estas reformas a la Ley de Protección al Consumidor. Esto es parte de nuestra plataforma legislativa también, que fue comentada con la ciudadanía en el proceso electoral, y para mí en lo particular, como usted conoce, yo he estado al frente de la Defensoría del Consumidor, estuve al frente de la Defensoría por varios años, y este es un compromiso que indudablemente tengo con la población, ¿verdad? Y hemos tratado de impulsar, avanzar un poco más allá en esos marcos normativos para la protección de los consumidores. Hoy hemos tenido en la última semana la aprobación de una importante cantidad de reformas a esta ley. Fíjese que esta es la segunda gran reforma a la Ley de Protección al Consumidor aprobada en el 2005. Sí. Aquella primera reforma que hicimos fue ampliación de derechos económicos en el año 2013. Esta es la segunda gran reforma y tiene unos componentes muy interesantes y muy importantes para la ciudadanía. Fíjese que hemos puesto una especial atención en fortalecer la legislación para que las personas puedan estar más protegidas ante prácticas de cobro que se vienen realizando, prácticas de cobro injuriante, difamatorio, que manejan con una gran ligereza la información personal de los deudores, de las personas que por A o B razón enfrentan una situación de insolvencia, que en ese momento a lo mejor no pueden honrar esa deuda, pero que los mecanismos de cobro tienden a violentar derechos de las personas. Es así que hoy hicimos una ampliación a esta disposición que hay en ley, donde prohíbe el cobro injuriante difamatorio para las personas deudoras y codeudoras. Hoy lo hemos ampliado también al fiador y también a los familiares, porque en muchos casos las agencias de cobro o los mismos proveedores que han dado al crédito un determinado producto o algún centro financiero también hacen cobros extendidos, no solamente al deudor, sino al codeudor, al fiador, a la familia del deudor, a los vecinos, incluso a veces hasta las personas que dieron referencia de las personas. Sí, claro. Este es un tema que de verdad es una preocupación para los consumidores. Y fíjese que adicionamos también una parte muy importante, que ha prohibido que publiquen los datos personales de las personas. Eso es una de las más importantes. Porque usted ha visto que hay mecanismos de cobro que colocan incluso la fotografía, el DUI, el nombre, a veces hasta ciertos detalles de direcciones, de municipios, o sea, entonces esta parte sí nos parecía muy importante. Eso quedó debidamente resguardado hoy en Ley de Protección al Consumidor. Esto creemos que le va a dar un poco más de seguridad a las personas, va a proteger mejor, y debo decirles que aplica no solamente para el proveedor, sino también cuando este proveedor haya contratado alguna oficina de cobro. Estos despachos jurídicos
o oficinas especializadas de cobro, también les aplica esta ley. Entonces, esta parte me parece a mí que es de las novedades que tiene la ley. En segundo lugar, hay una serie de reformas, Mónica, que van dirigidas a el tema de comercio electrónico, porque ahora hay una gran cantidad de transacciones que se hacen a través de plataformas electrónicas, y lo que hoy introduce esta reforma es que las personas que hacen adquisiciones, transacciones, compras a través de plataformas electrónicas estén igualmente protegidas que como si lo hicieran de forma presencial. Entonces, ¿qué es lo que estamos incorporando en esta ley? Una serie de disposiciones aplicables al comercio electrónico. Y nos referimos con el comercio electrónico a todas estas plataformas que usted hace por teléfono, por una tablet, por una computadora, es decir, todo este tipo de adquisiciones que hoy se hacen en servicios. Sí, productos, bienes y servicios, porque también aquí hay muchos servicios, incluso servicios financieros. Entonces, entonces esta parte es importante porque da obligaciones a los proveedores, por ejemplo, obligaciones de información. No es lo mismo estar haciendo una adquisición de un bien que usted puede palparlo, que usted lo puede observar, lo puede ver los detalles. En el caso de una plataforma electrónica, usted adquiere a través de una fotografía. Entonces, los requerimientos de información son mucho más detallados los que se requieren para los proveedores. Pero también les da ciertas obligaciones, como por ejemplo el manejo de la información, porque usted en plataformas electrónicas confía información crediticia, información personal, usted confía direcciones a donde usted quiere que llegue este producto, usted confía sus preferencias. Esa es información que es privada. Entonces, hay una serie de requerimientos que se colocan en ley que es obligación del proveedor resguardar y debe de proteger esa información. Y tampoco debe cuidar y se señalan claramente las responsabilidad del proveedor de que esto no lo puede compartir, no lo puede estar vendiendo, esa información es privada, tiene que tener un manejo particular. Y también tiene una serie de disposiciones para aquellas transacciones que, por obvia razón, sea porque usted se apegó al derecho de retracto, porque el producto nunca se lo entregaron, porque cuando se lo entregaron ese producto tiene un defecto, o porque el producto le llegó equivocado, los mecanismos para las devoluciones y para la reversión de pago. Y quedó establecido alrededor que tienen hasta 15 días los proveedores para revertir pagos. Entonces, es una serie de disposiciones muy buenas en el ámbito del comercio electrónico. Y una tercer gran componente de reformas que van dirigidas, Mónica, a fortalecer la capacidad sancionatoria. Y acá es una serie de tipificaciones de infracciones a ley, tanto infracciones leves, infracciones graves, infracciones muy graves. Dentro de ellas está una muy particular, que es la de la publicidad ilícita. En la publicidad ilícita es aquella publicidad que se utiliza la imagen de la mujer para promocionar algún tipo de producto que no tiene nada que ver la imagen, el cuerpo de la mujer con el producto que se está vendiendo. Entonces, el típico caso de la venta de llantas y ponen una imagen de una mujer con poca ropa, muy escasa y con una exposición abusiva. Entonces, hay una serie de este tipo, ahora esto está considerado ya en ley y se coloca también la sanción. Entonces, esto es importante porque va a poder la Defensoría del Consumidor tener más facultades para aplicar las sanciones que correspondan a este tipo de prácticas. Y en ello, un elemento importante para la Defensoría del Consumidor también es que se extendió el periodo de caducidad en el que puede conocer de ciertas prácticas, infracciones a ley. Antes eran de 2 años,
y ahora se ha extendido a 3 años. Entonces hay una serie de modificaciones que van dirigidas a fortalecer la capacidad de la institución, de la Defensoría, para que pueda realizar en mejores condiciones su trabajo. Sin duda que son buenas noticias para los consumidores y es todo un trabajo que usted venía desarrollando desde la Defensoría del Consumidor, Presidenta. Tengo un problema y es que el tiempo siempre es mi peor enemigo y quisiera pasar rápidamente a otro tema. Ya prácticamente tenemos unos minutos solo para que termine la entrevista y es el tema de la Ley General de Agua, porque también me interesa escucharle. Usted estuvo también incluso en la discusión que se tuvo ayer en la comisión. Fue una discusión bastante interesante también. Sin embargo, bueno, se han desechado 92 artículos que ya se habían discutido de esta ley. Hay riesgos de privatización porque el ente rector de esta ley busca que haya personas o representantes de la empresa privada. ¿Qué podemos decir sobre esto, Presidente? La discusión sobre la Ley General de Agua es una discusión muy importante para el país y nosotros personalmente estamos atentos porque este tema ha despertado el interés de la ciudadanía. Este es un tema que trascendió muy rápidamente y como decíamos, señor Alas, el día de ayer, la población es inteligente, la población es sabia, él decía, y el pueblo entiende cuando hay una señal que no está, que le está indicando que hay una posible riesgo ante una situación como esta, que es el tema del agua. Entonces, esta discusión continúa en la comisión. Debo comentarles que el día de ayer recibimos a Monseñor Alas, el señor arzobispo, llegó la Universidad de El Salvador, la Universidad de la UCA también, el Foro del Agua y la Mesa contra la Minería. Hemos aperturado, esto ya es un logro, Mónica, porque hace unas semanas la comisión, mayoritariamente decidida por los partidos de derecha, había prácticamente cerrado a que no llegaran las personas a las audiencias, que no estaba accediendo a dar audiencias y a que ellos pudieran llevar las opiniones, las propuestas a la comisión. El día de ayer ya fue la primera sesión donde se aperturó a que ya las personas pudieran llegar a hacer sus aportes. Y muy importante porque la mayor parte coincidió en 3 cosas. Uno, el agua es un bien público. El agua debe garantizarse para todos los ciudadanos por igual. En segundo lugar, el ente rector que va a tutelar este derecho debe ser una entidad pública, no puede ser una entidad privada. Claro. Y un tercer elemento que fue una coincidencia importante es que la base de la discusión para la construcción de esta ley no puede ser la ley propuesta por el sector privado. Entonces, esto es, digamos, son 3 elementos que han estado coincidiendo, que todos los asistentes lo han planteado de una manera o de otra, y esperamos que esto pueda avanzar próximo. Entiendo que también se va a discutir los 4 anteproyectos de la ley de agua y entiendo que la siguiente audiencia sería el 20 de julio. Ya, bueno, se va a recoger los insumos de las diferentes propuestas y justamente lo que usted dice, no se va a trabajar bajo la que se propuso por parte de la ANEP. Está una discusión ahí nosotros preferíamos, Mónica, que la discusión fuese continua sobre la Ley General de Aguas que veníamos discutiendo y que llegó hasta 92 artículos. Eso no fue aprobado por los demás partidos el día de ayer. Se acordó que eso sí, que la discusión ya no es sobre una de las propuestas que tenían construyendo, que era la ley propuesta por el sector privado, sino que vamos a tener a la vista las 4 propuestas de ley que hay ahí, más los aportes que han venido de manera particular, como es el caso del aporte que hace la UCA, que está muy referido al ente rector. Rector, sí, claro. Nosotros esperamos, en primer lugar, que podamos construir una ley acorde a la expectativa de la ciudadanía, que es garantizando que esta ley sea una ley con un ente rector público, que no tenga ningún atisbo, viso de ningún tipo de privatización. Este es un bien público, esto no puede ser
o sujeto a considerarse mercancía. Es más, hay una gran preocupación de la ciudadanía en torno a esto y debemos atender esa preocupación desde los legisladores. Entonces, este tema es intensa la discusión. Yo quiero decirle, en la comisión hay una expresión clara de las diferentes posiciones que cada uno de los partidos tiene y la transmisión que yo invito a la ciudadanía que la vea, porque realmente ahí pueden ustedes constatar cuál es la posición de cada uno de los partidos políticos. Este es un avance el que tenemos en el país, la transmisión en televisión de las comisiones, de las sesiones de las comisiones, importantísimo. Hay que darle seguimiento. Y nosotros también acá en esto, Mónica, el tema de la declaración de la reforma constitucional para incorporar el derecho humano al agua. Este es un tema importante que está también en discusión. Nosotros desde el FMLN venimos acompañando esta iniciativa desde allá por el 2008, donde se hizo la primera. Nos parece que esta ha sido una constante donde hemos acompañado a lo largo de estos años a todas aquellas iniciativas que hemos podido acompañar para que haya una reforma constitucional que reconozca explícitamente el derecho humano al agua. Este tema, usted ha visto que de nuevo se colocó. Nosotros hemos dicho que curioso que el partido que nunca votó a lo largo de estos años y que tuvo una infinidad grande de oportunidades para poder emitir su voto y haber hecho esta ratificación, esta modificación a la Constitución, en todos estos años no lo quiso hacer. No lo ha hecho, sí. Ahora, nosotros seguimos empeñados en este tema y esperamos que efectivamente podamos avanzar como país a una declaración de este tipo y que la Ley General de Aguas pueda ser pronto una realidad. Bien, diputada, me ha parecido una conversación interesante y pues aprovechando que usted venía, tenía que preguntarle sobre estas temáticas que me parecen pertinentes, desde el trabajo de la Comisión de Hacienda que usted preside, hasta el tema de reformas de ley en torno al tema de protección al consumidor y por supuesto el tema de agua que también ha estado generando polémica en los últimos días y pues estaremos muy atentos en este sentido. Yo debo agradecerle mucho por toda la información pertinente que nos ha brindado esta noche y por supuesto dejar las puertas abiertas en Agenda Ciudadana para que vuelva a visitarnos y brindarnos como siempre la información del trabajo que se desarrolla.